Así es, una vez culminada la semana de mayor venta para el comercio en el país, vamos a consultar al director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado. Quisiéramos saber cuáles fueron las expectativas, ¿se cubrieron esas expectativas de venta para la semana que acaba de culminar? Bueno, las expectativas eran muy razonables y muy modestas, y nosotros tenemos que decir que yo creo que se cubrieron satisfactoriamente, tanto desde el punto de vista de la oferta, porque el comercio estuvo abierto e intentó satisfacer en la medida de sus posibilidades la demanda del consumidor, como desde el punto de vista del consumidor. No fue una gran Navidad, ni siquiera ni por extensión ni por intensidad. Nosotros sabemos que estamos en un momento de recesión, sabemos además que el ánimo está muy crispado y que cuando hay crispación política, cuando hay angustia, pues eso también se refleja en la forma como la gente administra sus recursos de una manera muy pero muy conservadora. Sin embargo, no podemos decir que no se dieron las ventas que estaban planteadas, y en ese sentido celebramos pues una semana intensa en actividad comercial. ¿Cuál sería el balance que se puede hacer? ¿Hubo caídas? ¿Se mantuvieron las ventas? Una semana no puede transformar la tendencia hacia la recesión que se mantuvo todo el año. Por lo tanto, tenemos que decir que la tendencia general a la recesión, a la disminución de la actividad comercial, al desempleo, a la inflación y a los problemas económicos, pues se mantienen tal y como se han planteado en todos los discursos, en todas las propuestas del sector empresarial venezolano. Pero se puede hablar de una caída en esta semana de mayor venta comparado con la del 24 del año pasado. Por supuesto. Fue tal vez entre un 15 y un 30%, porque es que la temporada navideña no es solo una semana, es cerca de mes y medio, 2 meses. Y aquí no hubo una temporada navideña tan larga, fue una temporada muy pequeña por razones de lluvias, pero también porque es que viene arrastrando el país una condición económica muy precaria, que se tiene que ver y se ve sobre todo en la forma como los consumidores administran sus recursos. Había menos dinero en la calle, ese dinero se concentró fundamentalmente en lo esencial navideño, que es juguetes y todo lo que significa la cena de Navidad. Creo que fueron mucho más modestas las compras en los otros sectores, y bueno, eso refleja la angustia de política del país y por supuesto la condición económica de los venezolanos. Recientemente justamente hablábamos con el director ejecutivo de Data Análisis, Luis Vicente León, y decía que a pesar de que hay una caída, se puede hablar de una caída en las ventas, los venezolanos siempre compran. Se habla ahora de un consumidor más racional. Bueno, digamos que en términos de consumo hablar de racionalidad en el caso del venezolano es demasiado pedir, pero lo cierto es que si tienes más dinero y menos angustias por el futuro, tú consumes más, el venezolano o cualquiera. Si tienes menos dinero y más angustias y más incertidumbre sobre tu presente y sobre tu futuro, pues tú consumes menos. Esta es una población que está castigada por la crispación política. Recordemos nosotros que la Asamblea Nacional casi que hasta el 24 en la mañana estuvo aprobando un conjunto de leyes que lamentablemente cuentan con el rechazo de la mayoría del país. La mayoría del país se siente profundamente angustiada con estas leyes del socialismo del siglo XXI, y eso por supuesto se expresa en depresión en las compras y en una caída del desempeño económico del país. A nosotros nos preocupa muchísimo porque esa tendencia de las leyes socialistas del siglo XXI van a terminar por devastar la economía nacional y por acabar con el poco optimismo que todavía los venezolanos, que son muy valientes, tienen. ¿Y para esta semana cuáles son las expectativas ya los últimos días de este año? Bueno, estuvo una semana un poco más atenuada, se nota en las calles un poco más de tranquilidad. Cerca del día de fin de año pues observaremos una mayor movilización como siempre, y bueno, como lo dijimos, ahí están los comercios abiertos, ahí están los empresarios dispuestos a facilitarle a los venezolanos las compras, y esperamos pues que todo transcurra con más normalidad política que la semana pasada para que la gente pueda cerrar su año en paz. ¿El abastecimiento para esta última semana? Normal, no hay, digamos, nada que temer pues en el abastecimiento, sobre todo porque las contingencias de las lluvias, pues gracias a Dios se superaron, y lo que queda es, digamos, resolver los problemas nacionales que tienen que ver con los déficits de vivienda, etcétera, y la atención de los damnificados, a los que por cierto no hay que olvidar.